Esta semana estuve leyendo, hay un periódico español que se llama el ABC, y en ese periódico español me encontré con un artículo bien triste, una de las realidades que uno encuentra en este mundo, ¿no? Y es el tema de la eutanasia, es donde una forma legal los gobiernos están suministrando vías para quitarse la vida, suicidarse legalmente, por así decirlo. Y en este artículo, en una sección titulada Sin solución, hablaba acerca de una joven de 23 años, una joven de Bélgica, donde ella en el 2016 sufrió un trauma al presenciar unos ataques terroristas en ese país, y a raíz de esa experiencia que ella tuvo, su vida cambió radicalmente y estaba teniendo dificultades psicológicas. Vio muchos médicos, tratamientos, y los médicos tratando de ayudarla, pero su caso no mejoraba, hasta el punto de que los médicos que la estaban evaluando llegaron a la conclusión que su situación era, según ellos, incurable, que la ciencia y la medicina carecían ya de recursos para aliviar sus dolencias del alma a causa de este trauma que ella había experimentado. No sabían cómo lidiar con su condición, con su dolor, estaba sin esperanza. Por lo tanto, la ley le dio permiso para quitarse la vida, y se quitó la vida. Y es una realidad que vivimos en un mundo sin esperanza. Vivimos en un mundo que, humanamente hablando, cuando miramos horizontalmente, no hay esperanza, no hay buenas noticias. Sin embargo, cuando miramos hacia arriba hay buenas noticias. Cuando llegamos a la revelación de Dios, encontramos buenas noticias. Y esa buena noticia la podemos ver claramente en la obra de Cristo por pecadores, por aquellos que Él vino a buscar y a salvar, los que estaban perdidos, sin esperanza en este mundo, donde ya la ciencia llega y la medicina llega y dice no hay solución, no hay esperanza para el alma. Pero el Evangelio viene, ese Evangelio que lo podemos también decir como buenas noticias, y trae esperanza al corazón, y trae esperanza al alma, y produce un nuevo nacimiento, y lava por completamente un alma que está perdida y en pecado. Ahora sus Biblias en Juan capítulo 13, vamos a estar los versículos del 6 al 11, y el título es La obra de Jesús por los suyos. Juan capítulo 13, versículo 6, estamos en el aposento alto, sabemos que este ya es esa última noche que Jesús va a estar con sus discípulos antes de ser enjuiciado, antes de ser apresado e ir a la cruz y ser crucificado en manos de los judíos y los romanos. Ahora, cuando estamos en el versículo 6, ya hemos avanzado y hemos visto que están celebrando la Pascua, ellos están celebrando lo que se conoce como la última cena, y estamos en ese momento donde van a celebrar la cena, o estaban ya comiendo, y los discípulos, todos con los pies sucios, nadie quería rebajarse al punto de limpiarle los pies a la persona que estaba a su lado. El maestro Jesús se levanta de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla, se ciñó la toalla y echando agua en una vasija comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Ahora, en el versículo 6 leemos, entonces llegó a Simón Pedro, significa de que ya le había lavado los pies a otros discípulos. Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús, en versículo 7, respondió y le dijo, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pensaríamos que ahí la conversación se hubiera acabado, ¿verdad? Pero en el versículo 8 leemos, Pedro le contestó, jamás me lavarás los pies.
Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, pero no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no todos estáis limpios. Cuando hablamos de la obra de Cristo, cuando hablamos de la salvación incluye muchos aspectos importantes. Sabemos que la salvación incluye la elección, la regeneración, el nuevo nacimiento. La salvación incluye el arrepentimiento, incluye la fe, incluye la justificación, la santificación, la perseverancia de los santos, que lo vamos a estudiar en la conferencia, incluye también la glorificación y mucho más. Ahora, en este texto aquí, este texto bíblico en el cual vamos a estar hoy, Jesús tiene en mente más el aspecto de la justificación que los otros temas. Yo creo que la justificación en especial está aquí en la mente de Cristo por tres razones. La primera es, noten el versículo 7, que nos enseña que Jesús está haciendo algo que va mucho más allá de un ejemplo que ellos después deberían imitar. En el versículo 14 vemos que Jesús dice, pues si yo el Señor y el Maestro os lavé los pies, también debéis lavaros los pies unos a otros. Así que cuando Jesús le dice a Pedro, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después, ese después no es en ese mismo instante en el cual él está lavando los pies y va a llegar después al versículo 14 y le va a decir, bueno, lo que yo hice es solamente para que después ustedes me imiten y se sirvan los unos a los otros. El después que vemos aquí va mucho más allá, va hasta la cruz, va hasta la crucifixión de Cristo, su sepultura y su resurrección. Él está apuntando a algo más allá que solo un ejemplo a imitar por parte de sus discípulos. Esto va mucho más allá que el servicio cristiano. Eso lo vamos a ver después, que sí incluye, por supuesto, aquellos que han sido redimidos, aquellos que han sido lavados, aquellos que son de Él, los suyos. Algo que caracteriza la vida de esos que Él ha redimido es ese amor entre los unos y los otros, ese amor entre creyentes, ese amor entre cristianos que se ve ejemplificado en cómo nos servimos, en cómo nos buscamos para servirnos y usar los dones que Él nos ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, segundo, porque yo pienso que aquí Cristo está hablando mucho más allá de un ejemplo, es que en el versículo 10 Jesús hace un contraste entre la justificación y la santificación. Noten el versículo 10, Él dice, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. Aquí hay un contraste entre haber sido justificado y la realidad de la santificación que ocurre ahora en la vida del creyente. Y tercero, porque el Nuevo Testamento después asemeja el lavamiento con la justificación. En 1 Corintios 6 leemos a Pablo escribirle a esta iglesia y decir, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Y él empieza a dar ahora una lista de características en la vida de aquellos que no han sido salvados, que no han sido regenerados. Y esta lista incluye los inmorales, los idólatras, dice, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero ahora Pablo dice, y esto erais pasado algunos de vosotros. Pero fuisteis lavados, escucha ahí la terminología, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios.
La obra de Cristo aquí es ilustrada con el lavamiento de los pies. Por eso que va mucho más allá que el servicio. La forma gloriosa en la cual el Señor, el Rey del universo, aquel en el cual todas las cosas están en sus manos, aquel que sostiene todo por el poder de su palabra, nos sirvió a nosotros yendo a la cruz. Él desciende del cielo, Él se humilla, tomó humanidad y nos sirvió como un esclavo al ir a la cruz. Así que Jesús nuevamente va a estar enfatizando a través de este texto, de este acto que vemos aquí, enfatizando su misión mesiánica. En su primera venida Él no vino como el león de Judá. En su primera venida Él vino como el siervo sufriente de Jehová. Aquel que vino y se humilló para lograr nuestra salvación. Y esto para los discípulos era muy difícil de aceptar. ¿Por qué? Porque en la mente judía ellos veían al Mesías, entre las cosas que podemos aprender acerca del Mesías en el Antiguo Testamento, algo que resaltaba en la mente judía era este Cristo, este Mesías glorioso que descendería y eliminaría a todos los enemigos de Israel y establecería el reino. Por lo tanto, la idea del Mesías sufriente era algo que a ellos les costaba procesar. Habían olvidado que para pertenecer al reino del Mesías primero tenía que el Mesías lidiar con los pecados de aquellos que van a estar en ese reino. Y Filipenses 2:8 nos dice que hallándose en forma de hombre, Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese pasaje de Filipenses lo conocemos porque es un pasaje que nos gusta citar e incluso dice después que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará y confesará de que Cristo es el Señor, que Él es Jehová, que Él es el Dios del Antiguo Testamento. Pero eso no sucedió en la primera venida de Cristo, eso va a suceder en la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, en un mismo pasaje podemos ver que hay una diferencia de tiempo en Filipenses capítulo 2 entre su primera venida, donde Él se humilla, donde Él va a la cruz y donde después todos confesarán que Él es aquel que se humilló y aquel que fue a la cruz. Él es el Dios de los cielos. Hoy vamos a ver aquí en Juan 13 tres cosas acerca de la justificación. Tres cosas. Si está tomando notas, fácil, ponga 1, 2 y 3. Y las tres cosas que van a hacer acerca de la justificación es, vamos a ver la explicación, vamos a ver la necesidad y vamos a ver la seguridad de la justificación. Aquí vamos a observar una conversación teológica. Cristo con Pedro. Y el objetivo de Jesús no es darle a Pedro su opinión acerca de la salvación. El objetivo aquí de Cristo es establecer y enseñarles la verdad a sus discípulos en cuanto a esta obra gloriosa. Así que primero vamos a ver la explicación. Mírenlo ahí en el versículo 6 y versículo 7. Dice que llegó a Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús respondió y le dijo, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Desde el Antiguo Testamento, Dios estaba preparando a su pueblo. Desde el Antiguo Testamento, Dios les había enseñado a ellos, los había preparado para que pudieran entender la justificación. Y lo hizo proporcionando, por supuesto, ejemplos visibles y dándoles su palabra escrita cuando los llama y los saca de Egipto. Lo primero que él hace ahí en el monte Sinaí es darle su ley, su revelación, enseñarle quién es este Dios santo y glorioso y cómo un pueblo pecador puede relacionarse con un Dios santo, cómo un Dios glorioso, santo, puede estar en medio de este pueblo pecador.
El acto aquí de lavar los pies a sus discípulos les enseñó a ellos y nos enseñó a nosotros que la justificación es posible porque la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, Dios mismo, tomó humanidad, estuvo dispuesto a humillarse y hacerse hombre y dejar que lo crucificaran y que lo vituperaran para que nosotros pudiéramos ser justificados. En Éxodo 29, por ejemplo, el Señor le ordena a Aarón, ellos tenían que servir en la tienda de reunión o en el tabernáculo, era donde Dios venía para reunirse con su pueblo, y algo que vemos en la ley es que Dios le dice a Aarón y a sus hijos que iban a servir como los sacerdotes, ¿recuerdan los levitas? Dice, para que ustedes puedan acercarse a la tienda de reunión, a la puerta de la tienda de reunión y encontrarse conmigo y yo hablar con ustedes, primero tienen que ser lavados. Y ahí vemos lo que son las leyes de purificación, donde ellos tenían que lavarse, porque eso estaba apuntando hacia la realidad de que nosotros somos pecadores y que tenemos necesidad de ser lavados para poder relacionarnos con Dios. Así que estas ceremonias, estos rituales simbolizaban, resaltaban nuestra suciedad moral y que necesitamos ser lavados. En Levítico 14 y Levítico 15, que se dan otra serie de leyes, y vemos también la ley en cuanto a la lepra, por ejemplo. La lepra, recuérdense que en el Antiguo Testamento, para la mente judía, un leproso estaba así porque el juicio de Dios estaba sobre esa persona, porque había pecado y por consecuencia ahora estaba leproso. Pero si era sanada, esa persona estaba simbolizando de que su pecado había sido removido, de que ahora estaba en paz para con Dios. Y estaba simbolizado en un lavamiento que tenían que hacer ellos. Cuando te sanabas, era porque Dios había removido tu culpabilidad. Así que estos rituales que vemos en el Antiguo Testamento que están apuntando a esa necesidad, que nosotros necesitamos ser lavados, que nosotros somos pecadores, que moralmente estamos manchados, los rituales, por supuesto que no lavan nuestros pecados, son insuficientes, pero funcionaban como señales. Les estaba enseñando a su pueblo esa realidad mayor, que ellos estaban sucios y que el Señor, Jehová, podía lavar sus pecados. Simbolizaban lo que Dios hace en aquellos que son suyos, aquellos que creen en Él y le adoran. Así que algo externo que apuntaba a una realidad interna, lo que Dios hace en el alma, lo que Dios hace en el corazón. Por eso David dice en el Salmo 51:2, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hay igualmente un lenguaje de esos rituales de lavamiento. Isaías 1:16, lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos, cesad de hacer el mal. Zacarías 13:1 dice, aquel día habrá, apuntando hacia el reino venidero, una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para lavar el pecado y la impureza. Así que a través de todo el Antiguo Testamento, en la ley, en los salmos, los profetas, hasta llegar hasta lo último del Antiguo Testamento, vemos que ellos constantemente expuestos a esta imagen de lavamiento que simbolizaba cómo Dios lavaba o lava el pecado de su pueblo, como lava al pecador. ¿De qué manera? La misma forma de que si tú estás sucio y te das un baño, ¿verdad? Después de un día largo de trabajo, quedas limpio, simbolizando eso. Así que dos cosas que nosotros podemos deducir de lo que el Antiguo Testamento está enseñando en cuanto a esto. ¿Por qué les doy todo este trasfondo? Porque lo que está haciendo aquí Jesús, lo está haciendo con ese fondo ahí
a la vista de sus discípulos, de que el lavamiento de los pies está simbolizando una realidad mayor, que ellos necesitan ser lavados de sus pecados, y eso solo puede ocurrir con la obra de Cristo en la cruz. Así que dos cosas deducimos de lo que el ritual de lavamiento apuntaba en el Antiguo Testamento. Número uno, que nuestra necesidad de ser lavados, y número dos, el deseo de Dios de lavarnos, y de que hay una forma, y que hay una vía, de que Dios quiere y Dios puede. Lo necesitamos, y hay un Dios grande en misericordia, que tiene el poder para lidiar con nuestro pecado. Ahora, el Nuevo Testamento expande y abunda en lo que el Antiguo Testamento está enseñando. Recuérdense que la revelación es progresiva. Nosotros no recibimos la Biblia toda al mismo tiempo. Dios fue dando su revelación progresivamente a través de más de 2000 años. Así que lo que el Antiguo Testamento en lo que había sido revelado en el Antiguo Testamento, ahora se hace más claro en el Nuevo Testamento. Se edifica sobre lo que se ha dicho ya. Dios da más detalles. Hechos 22, 16, por ejemplo, leemos: y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Bueno, ¿y cómo sucede eso? ¿Cómo Dios lo hace? Ellos sabían en el Antiguo Testamento que Dios lavaba los pecados de nuestra alma, que Dios podía salvarnos y podía transformarnos, pero ¿cómo sucede eso? Bueno, claramente vemos en el Nuevo Testamento, en Hechos 22, 16, dice: lava tus pecados invocando su nombre. Invocando su nombre. ¿En nombre de quién? En nombre de Cristo. Sabemos que Él es el Salvador del mundo. Que ahora entendemos cómo Dios nos justifica. A ellos también, ellos eran justificados mirando hacia el futuro. Nosotros somos justificados mirando hacia atrás. Somos justificados a través de la misma obra. Por eso que vemos en el capítulo 13, aquí, en el versículo 10, donde Jesús le dice: el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios. Bueno, ¿cómo es posible que ellos estén limpios si Cristo todavía no ha ido a la cruz? Porque ellos están limpios basado en la promesa de lo que Cristo va a hacer en la cruz. Nosotros estamos limpios basados en la promesa de lo que Cristo hizo en la cruz. Hay una sola forma de ser salvo: por fe en la obra gloriosa del Salvador. Tito 2:14 dice que Jesús, y ese sí va a salir en la pantalla, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar. Nuevamente el lenguaje del Antiguo Testamento de purificación, de lavamiento. Purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Pero ¿cómo ocurre esa purificación? Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Cristo fue a la cruz por nosotros. Ahora, una definición sencilla y básica de lo que estamos viendo aquí, a lo que Cristo está apuntando, a esa justificación que nosotros experimentamos a través de la fe en Jesús. La justificación, cuando hablamos de la justificación, estamos hablando del acto instantáneo cuando Dios declara al pecador justificado. La idea es un juicio, ese dictado que el juez hace y dice: inocente, justificado, no eres culpable. Es algo que ocurre instantáneamente, es cuando Dios declara justo al creyente. ¿Y por qué? ¿Y cómo eso es posible? Bueno, porque a través de la fe nosotros hemos sido unidos a Cristo, aquel que justifica, aquel que tomó nuestro lugar. Ahora, ¿Pedro entendió esto? Miren nuevamente el versículo 7, Jesús le dice: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. ¿Ustedes creen que Pedro entendió lo que Jesús estaba haciendo ahí? Y esta es una de las evidencias de que Cristo estaba apuntando mucho más allá del ejemplo de servirnos a nosotros los unos a los otros, que estaba hablando acerca de la cruz, estaba apuntando a esa realidad mayor.
fue hasta después de su crucifixión, de la resurrección de Cristo, de la ascensión, que Pedro y los demás discípulos entendieron que en su primera venida el Mesías no vino para ser servido, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Escuchen las palabras de Pedro. Pedro más adelante, cuando escribe Primera de Pedro, él dice lo siguiente en el capítulo 1. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa. ¿Cómo es que somos redimidos? ¿Cómo es que somos justificados? Con la sangre de Jesús. Dice, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Él continúa diciendo en el capítulo 2, y él mismo llevó, él cargó Cristo. Estas son las palabras de Pedro. Dice, cargó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Estos son los versículos más mal interpretados que en el mundo cristiano se ven hoy en día, donde escuchamos que por sus heridas fuimos sanados y inmediatamente pensamos en sanidad física. No está hablando acerca de sanidad física, está hablando de la condición de nuestra alma, que a través de la muerte de Cristo nuestras almas son transformadas. A través de creer en lo que Él hizo, es que nuestras almas son totalmente lavadas de nuestros pecados. Pero continúa diciendo en el capítulo 3, en Primera de Pedro, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos. Oh, eso es algo glorioso. Eso es glorioso, ¿verdad? Dile a tu vecino, eso es algo glorioso. El justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. Él fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Así que la explicación de la justificación, número 2, la necesidad de la justificación. No solo entender qué cosa es lo que Cristo hace por nosotros en la cruz, que somos justificados a través de su obra, Dios nos declara a nosotros justificados instantáneamente a través de la fe en Él, sino también la necesidad, porque Pedro, cuando Cristo llega a él y le va a lavar los pies, la respuesta de Pedro, la reacción de Pedro es, jamás me lavarás los pies. Y aquí en el griego hay un doble negativo, esto como decirle aquí en buen miamense, ni en sueños me lavarás los pies. ¿Qué significa eso? Ni ahora, ni nunca me vas a lavar los pies. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro, de Jesús? Si no te lavo, y recuérdense que el lavamiento apunta hacia qué, hacia su obra. Si yo no te lavo, no tienes parte conmigo. Cuando habla acerca de parte conmigo, está hablando, se puede traducir herencia. No heredarás el reino de los cielos. No podrás entrar al cielo. No podrás ser parte de mi reino. Si yo no te lavo, no hay forma de que tú seas salvo. Pedro necesitaba corregir y mejorar su teología acerca de la salvación. Pedro, el que no se humilla no puede ser salvo. Sin arrepentimiento y fe no hay salvación. Para poder tener comunión con Dios, el pecado necesita ser removido. Isaías 59:2 dice, vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. El pecado nos separa de Dios. Crea un abismo que solo Cristo puede ahora corregir. Dice, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Ahora, la justificación soluciona este dilema. Porque la pregunta es, ¿cómo puede un pecador relacionarse con un Dios santo y justo? ¿Cómo podemos nosotros, pecadores, relacionarnos con Dios?
Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. Y ese todos incluye a todos. Si usted no se arrepiente de sus pecados, miren todos para acá, por favor. Si usted no se arrepiente de sus pecados, si usted no cree en el Hijo de Dios, tú no puedes relacionarte con Dios. Dios no escucha tus plegarias, tú no tienes parte con Dios, Dios no está a tu favor, Dios está en enemistad contigo y te encuentras en gran peligro eterno de condenación. No hay tal cosa como todo el mundo está bien con Dios. O eres hijo de Dios o estás en enemistad con Dios. O eres salvo o estás perdido en tus delitos y pecados. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Cuando hablamos de salvación, la salvación es una cuestión de justicia. ¿Por qué? Porque el ser humano se encuentra bajo condenación. ¿Y por qué se encuentra bajo condenación? Porque el ser humano carece de la justicia que Dios posee y que Dios demanda para que nosotros podamos relacionarnos con Él. Nosotros necesitamos, tú necesitas la justicia que procede de la fe en la obra de Cristo para poder relacionarnos con Dios. Esto es como nosotros tratar de hablarle español a un japonés. ¿Cómo usted cree que vaya esa conversación? ¿Usted cree que nos entendamos? No, ¿verdad? Bueno, de la misma forma, al menos que seamos justificados, no podemos nosotros entendernos con Dios. No podemos relacionarnos con Dios. No podemos tener comunión con Dios. Por eso es que tú necesitas primero ser justificado o ser justificada para poder estar en paz con Dios, para poder relacionarte con Dios, para poder llegar a ser un hijo o una hija de Dios. ¿Cómo se puede lograr eso? ¿Cómo podemos nosotros ser justificados? El Evangelio. Y ahí la buena noticia. La buena noticia es el Evangelio. Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es el poder de Dios. Dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela, se hace visible, en que Dios castiga el pecado y nos da gracia a nosotros a través de su Hijo. Dios castiga toda nuestra maldad, todo nuestro pecado, toda nuestra culpabilidad y nos limpia de todo eso y nos otorga ahora justicia. Dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La necesidad de ser justificados. Hay un programa que es como un podcast, un programa radial, como usted lo quiera llamar, que se los recomiendo. Está en inglés, se llama The Briefing, es algo que yo escucho regularmente. Este programa lo da de lunes a viernes el director del seminario bautista en Kentucky, Al Mohler. Se llama The Briefing. Y en este programa él toma los eventos actuales que están ocurriendo, las noticias que están ocurriendo a través del mundo, y él entonces les da una perspectiva cristiana, cómo el cristiano debe entender y cómo el cristiano debe procesar lo que nosotros vivimos en este mundo. Y en esta semana él hace una mención acerca de el arzobispo de la Iglesia Ortodoxa rusa, es como decir, la cabeza de la Iglesia
rusa. Gracias, Pablo, por ayudarme a predicar. Y él hace una declaración acerca de los soldados en Ucrania, y él dice lo siguiente: este hombre que representa a la iglesia rusa, escuchen lo que él dice acerca de los soldados que están en Ucrania peleando. Él dice: la iglesia se da cuenta de que si alguien, impulsado por un sentido del deber, así que si un hombre ruso, un soldado ruso, con un sentido de deber va a la guerra, dice, y la necesidad de cumplir su juramento, va a hacer lo que su deber le exige, y si una persona muere, si uno de esos soldados muere en el cumplimiento de este deber, entonces indudablemente ha cometido un acto equivalente al sacrificio. Él continúa diciendo acerca de estos soldados que van a la guerra en el nombre de la patria madre rusa, y dice que si mueren en el campo de batalla defendiendo su país, dice, se habrán santificado por los demás. Por lo tanto, creemos, este es el representante de la iglesia rusa, creemos que este sacrificio lava todos los pecados que una persona ha cometido. Escuche bien. Solo Jesús puede lavar nuestros pecados. No hay nada que nosotros podamos hacer para lavar nuestros propios pecados. Nuestros mejores méritos o esfuerzos no alcanzan el estándar de Dios. Solo el Señor puede lavar nuestros pecados. Pedro, si yo no te lavo, no tienes parte conmigo. Tú necesitas que tus pecados sean lavados. Yo necesito mis pecados lavados. Nosotros necesitamos justificación, la justicia que viene por la fe en el Hijo de Dios. La justificación es una obra que solo Cristo puede hacer, totalmente lograr, y que la logró. Él lo hizo. Ahora, ¿cuál debe ser la respuesta adecuada a la obra de Jesús por los suyos en la cruz? ¿Cuál debe ser la respuesta mía? Cuando yo veo la obra de Cristo en la cruz, ¿cuál debe ser la respuesta del pecador? Mírenlo ahí, versículo 9. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Simón Pedro le dijo, Señor, entonces, si tú no me lavas, yo no tengo parte contigo, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Por qué ustedes creen que Pedro le dijo eso? ¿Por qué? No es muy difícil de ver ahí. El problema era que en ese tiempo lo único que estaba descubierto después de los pies eran las manos y la cabeza. Todo lo demás tenían ropa por encima, ¿verdad? Lávame todo lo que se puede lavar. En primera de Juan, versículo 9 del capítulo 1, dice que si confesamos nuestros pecados, pero tienes que confesarlos. Tienes que reconocer tu culpabilidad. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Haber sido lavado es sinónimo de ser salvo. Ser salvo es sinónimo de haber sido justificado. Ahora hay una diferencia aquí entre justificación y santificación. Miren el versículo 10, la primera parte. Jesús le dijo a Pedro, enseñándole, porque Pedro le dice, bueno, lávame completo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? El que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. ¿Por qué? Porque la justificación, como dije anteriormente, es una declaración legal. Dios declara sobre esa persona justificada. La justificación, cuando pensamos en la salvación, que incluye el nuevo nacimiento, que incluye la santificación, la justificación, la elección, tiene tantos elementos que son parte de esta misma salvación. Cuando hablamos de la justificación, en particular, estamos hablando de un cambio de posición, de un cambio de estatus delante de Dios. Que antes éramos culpables, pecadores, condenados, y ahora ya no estamos en esa
posición delante de Dios, sino estamos ahora de este lado y hemos sido justificados, hemos sido lavados, hemos sido regenerados, hemos sido perdonados a través de su obra. Antes estábamos en el bando de los culpables, ahora estamos en el bando de los justificados. En la justificación no necesariamente hay un cambio de naturaleza, eso ya ocurrió. Eso ocurre en la regeneración, en el nuevo nacimiento. Cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida y te da arrepentimiento y fe para creer, ahí ocurre un cambio de naturaleza, lo que 2 Corintios capítulo 5 dice que ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Y a través de ese nuevo nacimiento, de esa regeneración que Él hace, que nos otorga el arrepentimiento para arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Sabía que el arrepentimiento es un don de Dios como la fe? Y se nos da fe para creer. Y cuando creemos, somos declarados justos. Así que no es un cambio de naturaleza, sino un cambio de estatus. El cambio de naturaleza ocurrió en la regeneración y va ahora tomando lugar en la vida del creyente a través de toda su vida en la santificación, donde somos moldeados a la imagen de Cristo. La justificación la vemos aquí ilustrada en este pasaje. Bueno, ¿cómo? Bueno, la vemos ilustrada en que la justificación es un evento que ocurre una sola vez en la vida del creyente. ¿Qué es lo que usa aquí Cristo para enseñarle a los discípulos acerca de su estatus, de la posición de ellos ahora delante de Dios? Lo que es la diferencia de bañarse y lavarse los pies, ¿verdad? Jesús le dice, si tú te has bañado, si tú te bañas y te ensucias los pies, no hay necesidad que te des otra ducha de nuevamente, ¿verdad? Lávate los pies y más nada. Vamos a poner un contexto más aquí. Hombres, si tú te estás afeitando y tú te afeitas y vas a la sala y regresas al baño y te miras en el espejo y ves un pelito que te quedó, tú no te afeitas toda la cara de nuevo, ¿verdad? Tú te quitas solamente ese pelo que está ahí. Y lo que vemos ilustrado aquí es que aquel que ha sido justificado no necesita ser justificado todos los días. Esto es un evento que ocurre instantáneamente, una sola vez, cuando el pecador se arrepiente y pone la fe en Cristo y Dios lo declara justo. Por eso le dice, el que se ha bañado no necesita bañarse de nuevo, necesita solamente lavarse los pies. El que por gracia, a través de la fe en Jesús, ha sido justificado. Ha sido justificado para siempre. Para siempre. Pero escuche bien, solo aquellos que se han arrepentido y han creído en Cristo son aquellos que han sido justificados para siempre. Esto es algo permanente. 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, o sea, Cristo, en el cual no había pecado, le hizo pecado por nosotros. ¿En qué sentido? Él cargó todos nuestros pecados sobre Cristo, para que fuéramos hechos. Eso es un estado permanente. Hemos sido hechos, ¿qué cosa? Justicia de Dios en Él. Hay una diferencia entre justificación y santificación. ¿Quieren aprender más acerca de la santificación? Vengan a la conferencia. ¿Qué diré acerca de la santificación en pocas palabras? La santificación sí es algo que ocurre a través de nosotros transitar en este mundo desde nuestra conversión a la glorificación. La justificación es un acto de parte de Dios, una declaración sobre nuestras vidas donde ocurre una sola vez y para siempre. La santificación es un proceso en el cual nosotros, como la Biblia dice, no somos de este mundo, pero estamos en este mundo.
y estamos transitando en este mundo, la santificación es cómo nosotros lidiamos con la presencia del pecado en nuestra vida y cómo confrontamos el pecado diariamente en nuestra vida. La necesidad de lavarnos los pies, por eso Cristo dice, has sido justificado, pero tienes que ser santificado. Es un proceso que toma ahora a lo largo de nuestra vida. Todo aquel que ha sido justificado, y este es un momento para uno examinarse, todo aquel que ha sido justificado desea ser santificado. Si tú no deseas ser santificado, probablemente tú no hayas sido justificado o justificada si eres mujer. No pierdas eso de vista. No dejes que este momento pase por alto sin darle respuesta ahí en tu mente y corazón a esta realidad. Si tú no deseas ser santificado, probablemente usted no haya nacido de nuevo. Probablemente usted no ha sido lavado de sus pecados. Todo aquel que se ha bañado, que ha sido justificado, necesita lavarse los pies. Van juntos. Ahora, número 3. Y este punto va a ser más corto. Ya vimos la explicación de la justificación, vimos la necesidad. Cada ser humano necesita ser justificado, si no, no puede tener parte con Él, no puede heredar el reino de los cielos. Esa es nuestra necesidad. La buena noticia es que si hemos sido justificados, estamos justificados. Hay una forma, hay una vía, hay un camino. Dice el versículo 10, y esta es la seguridad. Y vosotros estáis limpios. La seguridad que podemos tener como creyentes de que hemos sido verdaderamente justificados. Dice, pero no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no todos estáis limpios. ¿Por qué no todos están limpios? Bueno, en ese contexto, Judas no creía en Cristo como su Señor y Salvador. Los 11 discípulos sí. Habían creído en Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías. Judas no. Primera de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros. Este es Juan, aquí escribiendo años después, escribiéndole a estos creyentes y les dice, yo les escribo a vosotros. ¿A quiénes le está escribiendo? A los que han creído, ¿verdad? Y le está escribiendo para ratificarle, para animarle, para recordarle que si ellos han creído en Cristo, ¿qué son? Son salvos, han sido justificados. Dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. John MacArthur en su libro The Gospel According to Jesus, o el Evangelio según Jesús, él dice lo siguiente. Se puede poner en la pantalla, por favor. Acerca de la justificación, él dice, la justificación es ese acto instantáneo de Dios, así que es algo que Dios hace por el pecador, dice, por el cual le imputa al pecador que cree, importante, al que cree, como don de su gracia, la justicia plena y perfecta de Cristo por medio de la fe solamente, y lo declara legal y perfectamente justo a sus ojos, y perdona al pecador de toda injusticia, liberándolo así de toda condenación. Si hemos creído en Jesús, podemos tener total seguridad de que hemos sido justificados delante de Dios, de que hemos sido lavados de nuestros pecados, que la sangre de Cristo realmente eliminó, quitó, borró todos nuestros pecados, toda nuestra culpabilidad, todas nuestras iniquidades. El libro de Romanos en el Nuevo Testamento es el libro del Nuevo Testamento que más trata con este tema de la justicia de Dios, la justificación. Escucha lo que dice Romanos. Romanos 3:22 dice que la justicia de Dios
Es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen. Así que todos los que creen en Jesucristo han sido justificados, tienen la justicia que Dios requiere y demanda para poder nosotros estar en paz con Él y poder relacionarnos con Él. Romanos 3:28 dice, porque concluimos que el hombre es justificado. ¿Cómo somos justificados? Por la fe. Por la fe. Ahora voy a decir algo que les va a resonar en sus oídos. La salvación es por obras. Sí, por la obra de Cristo, no por la de nosotros. Él llevó esa obra a nuestro favor. No es por la nuestra, pero es por la obra de Cristo. Romanos 10:4 nos recuerda que Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Y uno de los grandes reformadores, Martín Lutero, él dijo acerca de la justificación que la justificación es el artículo por el cual la iglesia está firme o cae, ya que concierne a la única forma en que el pecador puede ser declarado justo a los ojos de Dios. Noten que uno puede estar firme o no. Tú puedes estar limpio o no. No todos están limpios. No todos son salvos. ¿Quién ha sido justificado? El que cree. El que se arrepiente y cree. Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados, el que no confiese sus pecados, el que no reconoce su culpabilidad delante de Dios, dice que no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Vamos a orar.